y usa esta frase, perdón. Y mi Señor Jesús en Mateo 26:41 dice esta frase: velad y orad para que no entréis en tentación. Esa es una versión. Y hay otra versión también que dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Esta palabra continúa diciendo, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces, yo les invito, mis amados, a que para que profundicemos y cada uno también escudriñe y encuentre revelación de esta palabra, a que no se queden con lo que vamos a hablar hoy de este verso bíblico, de velar y orar, sino que se lean el verso de Mateo 24, que se lean todo Mateo 24, todo Mateo 25 y todo Mateo 26, porque es el contexto del que Jesús al final le habla a los discípulos acerca de velar y orar para no caer en tentación. Una de las cosas que yo veo en esta palabra es que yo la veo como una fórmula. Así, mi Señor Jesús dice una fórmula así como velar más orar es igual a no caer en tentación. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús está en el verso 24, yo hice un pequeño resumen, ¿verdad? Para que hablemos de esto, de lo que se habla en el capítulo 24 de Mateo, de lo que se habla en el capítulo 25 de Mateo y lo que se habla en el capítulo 26 de Mateo. Pero es importante, como les dije ya, que cada uno de ustedes lo lea y a la luz del Espíritu Santo también les sea revelado esta palabra a sus vidas de velar y orar por los tiempos que estamos viviendo. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús predice la destrucción del templo, le da las señales del fin de los tiempos, les habla de la venida del Hijo del Hombre, hace una parábola del siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor lo vaya haciendo como su Señor le mandó, o no sea que por el contrario, pensare que su Señor, perdón, se tarda en venir y el Señor llegará en aquel día en que Él no lo espera. Luego mi Señor Jesús continúa, lo veo yo, en Mateo 25, y esto es para que veamos el contexto de esta palabra de velar. Perdón, en Mateo 25 veo que mi Señor Jesús se está refiriendo a la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 son insensatas y 5 son prudentes. Y la recomendación de mi Señor Jesús, bueno, los que han leído este pasaje saben que estas vírgenes, ¿verdad? Unas tenían aceite para velar porque estaban esperando las bodas, ¿verdad? Y cuando ustedes lo lean, pues, y el que ya lo ha leído sabe de lo que estoy hablando, ustedes verán esto. Allí, mi Señor Jesús, la recomendación en esta parábola, al final dice él, que velemos porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para resumir, hizo también la parábola de los talentos y del juicio, y habló del juicio de las naciones. Ya en Mateo 26, que es a donde nos vamos a enfocar para esta palabra, pero sabiendo que mi Señor Jesús viene de un contexto completo de estar hablando de lo que es velar los tiempos, mi Señor Jesús le hace saber a sus discípulos, esto es un resumen de Mateo 26, yo los invito a que se lo lean después, les hace saber a sus discípulos que ya en 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, lo que yo veo aquí es que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos que están ellos en ese momento viviendo días proféticos, que profecías se iban a cumplir ante sus propios ojos. Y veo, ¿verdad?, que mi Señor Jesús les
les dice a sus discípulos estas cosas, que estén velando, y está hablando de los tiempos del fin, de la crucifixión del Hijo de Dios que es Él. O sea, se está viviendo un tiempo profético cumpliéndose ante los ojos de ellos, y veo a unos discípulos que no están velando, que habiendo estado al lado de Jesús, tan cerca de Jesús, no estaban velando. Fíjense que en ese capítulo 26 Jesús también habla, relatan allí en el capítulo 26 que Jesús llega a una casa donde llega una mujer con un vaso de alabastro que contenía un perfume costosísimo. Y esta mujer, ungiendo a mi Señor Jesús con ese perfume, los discípulos de Jesús, dicen en esta versión que yo leí, porque en otra versión dice quién fue que lo dijo, pero en esta versión dice que los discípulos de Jesús pensaron y dijeron que era un desperdicio el usar ese perfume en Jesús, porque se pudo haber vendido este perfume de desperdicio para, perdón, ¿alguien está hablando? ¿Alguien preguntó algo? No sé, oí unas voces. ¿Me oyen? Ajá, perdón, bueno, voy a... Entonces, este perfume de alto precio, para continuar, los discípulos dicen que mi Señor Jesús eso es un mal gasto. Y los discípulos dicen que se debió haber vendido para dárselo a los pobres. Y mi Señor Jesús le dijo, los pobres siempre estarán en medio de ustedes, pero esta mujer, todas las veces que se hable de este evangelio, se recordará lo que ella hizo, porque ella ha ungido mi cuerpo para su sepultura. O sea, esta mujer que la están criticando es la única que está percibida en este grupo con mi Señor Jesús del día y la hora y el tiempo que se está viviendo. Entonces veo a unos discípulos tan cerca de mi Señor Jesús, y Jesús habiéndoles dicho que el Hijo del Hombre iba a ser crucificado, o sea, Él mismo que está en medio de ellos, y ellos no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, a veces yo me hallo y hallo a algunos de mis hermanos creyentes que estamos orando, pero que no estamos velando. O que estamos velando, pero que no estamos orando. Entonces, yo quisiera hoy enfocar esta palabra de mi Señor Jesús, de velad y orad para que no caigáis en tentación, entendiéndolo como una expresión completa, que si voy a orar, tengo que velar, que si voy a velar, tengo que estar orando. ¿Por qué? Porque una cosa yo creo que no debería estar separada de la otra. Imagínense, yo a veces oro, ay Padre, en el nombre de Jesús quiero esto, pido aquello, pido lo otro, y me paro y me voy. Y cuando salgo de allí, voy a enfrentarme con esa situación por la que oré, pero no estoy pendiente de que por cualquier situación el enemigo me va a acechar y me puede distraer y hasta me puede hacer caer. Y veo a veces algunos hermanos que me dicen, hermana, por favor, ora por mi matrimonio, ayúdame, apóyame. Y yo, bueno, amada, mira, te recomiendo estos versos bíblicos, te recomiendo que empieces a practicar estas cosas espirituales. Y bueno, sí, vamos a orar, pero mantente velando. Acuérdate que vas a orar y el enemigo ahora se va a poner más fuerte sobre esta situación. Y la hermana me llama y me dice, hermana, esta cosa se está poniendo peor desde que empecé a orar. Y yo le digo, hermana, acuérdate que es orar y velar. Tienes que estar velando, porque si estás orando, por supuesto, que va a venir la acechanza del enemigo, porque el propio Jesús en este pasaje nos hace saber, velar y orar para que no caigáis en tentación. El enemigo es un especialista en presentarnos las cosas que él sabe a las que nosotros somos débiles, entendiendo que nosotros somos débiles y entendiendo que nosotros somos pecadores y entendiendo que nosotros somos atraídos también de nuestra propia concupiscencia.
el enemigo es un especialista, experto en exacerbarnos las condiciones en las que nosotros estamos queriendo velar para ponernos acechanza y caer. Por eso la palabra dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, por eso es necesario velar. Ahora, hablando de todo el contexto bíblico, ¿verdad? Del que venimos hablando de esta palabra velar, yo me encuentro que mi Señor Jesús le advierte. Y si yo digo, si estos hombres estaban al lado de Jesús, les pudo pasar algo como esto. Pero también entiendo que ellos todavía no tenían al Espíritu Santo de Dios y nosotros sí. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a dejar llevar por una situación fuerte en medio de nuestras vidas y no vamos a velar y vamos a orar para no caer en la tentación? Nosotros, pensando en los días que estamos viviendo, son días proféticos. Yo he sido tratada en esta palabra en estos últimos tiempos y esta palabra primero el Espíritu Santo me la dio a mí. Estoy siendo tratada en ella y la comparto con ustedes, hermanos, porque pienso que como en ese tiempo de mi Señor Jesús, tiempos proféticos se están cumpliendo en nuestras vidas y los estamos viendo con nuestros propios ojos. Y entiendo yo que nos puede pasar como pasó en ese momento con los discípulos de Jesús, que habiéndoseles advertido lo que venía, no estaban apercibidos de lo que estaban viviendo. Aún mi Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro, no, maestro, yo no te voy a negar, si es necesario, yo voy a morir contigo. Pero yo veo que Pedro, cuando mi Señor Jesús, que salen de aquella reunión bonita donde se instituyó la Santa Cena, que es esa última cena que hizo mi Señor Jesús con sus discípulos en casa de uno que estaba percibido, por cierto, que él le mandó a decir con sus discípulos, mire, díganle, van a encontrar una casa y al hombre de esa casa díganle que voy a celebrar la Pascua en su casa. Este hombre no se negó, este hombre preparó la Santa Cena y estaba percibido que era el tiempo. Y veo que mi Señor Jesús, cuando invita a sus discípulos a orar en este mismo capítulo 26, que imagínense que será un poquito largo porque ya por el capítulo 38 yo quiero que, yo voy a leer un poquito aquí de Mateo 26, desde el 38, mis amados. Bueno, desde el 37 mejor, para ver. Desde el 36. Jesús ora en Getsemaní, es el título que le pone en esta Biblia. Esta la tengo en internet. No sé ahorita en qué versión estoy, pero espero que cuando ustedes la lean en su versión tenga mucha revelación también. Dijo, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A mí me quebranta este pasaje porque mi Señor Jesús estaba viviendo un momento tremendo y estaba preparándose para ese momento. Invitó a unos a que velaran, a que oraran con él. Entonces, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y es aquí cuando viene el título de este tema,
lo que mi Señor Jesús les dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ya en el 43 vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. O sea, mi Señor Jesús, desde el 24, y ojo, esto es hablado en toda la Biblia se habla de velar los tiempos, de orar, ¿verdad? Pero yo me estoy enfocando en ese tiempo profético cumpliéndose ante los ojos de los propios discípulos de Jesús. Y yo lo traigo a este tiempo, al nuestro, que somos discípulos de Jesús, y viendo nosotros que se están cumpliendo profecías ante nuestros ojos. Y con mucho dolor y con mucha tristeza, pero con mucho ánimo, les digo lo que me dijo el Espíritu Santo a mí. Velad y orad para que no entréis en tentación. Qué importante es tener un oído para oír y un corazón dispuesto para hacer. Miren, en los tiempos que estamos viviendo, se están hablando de muchas cosas y no voy a ser yo la que les siga diciendo porque todos estamos viviendo en este tiempo de todo lo que se está hablando. Pero si mi Cristo viene mañana o viene hoy o viene dentro de 2000 años más, porque esto fue dicho hace más de 2000 años. Y luego veo a unos discípulos de Jesús, después que Él resucita, los veo guardando su vida, guardando su testimonio, corriendo una carrera con una velocidad, porque para ellos Cristo venía antes de que ellos partieran. Y puede ser que como la parábola de mi Señor Jesús en Mateo 24, se nos haya encomendado algo y nosotros creer que el Señor se demora en llegar. Entonces, yo lo que les quiero decir en esta hora es que meditemos en esto. Si mi Señor Jesús llegara dentro de 2000 años más, o si mi Señor Jesús llegara mañana, lo que yo debo estar apercibida mi día de hoy, porque es mi eterno presente hoy, es de que yo me puedo ir. Y si Cristo viniera hoy, yo me quiero ir con Él. Pero si Él me llama a su presencia, yo quiero estar a cuentas con Él. Porque puede ser que venga Cristo o que yo me vaya con Él. Tenemos que velar y orar para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque viendo los tiempos que vivimos, hay una tremenda situación contra nosotros. Y es que estamos siendo bombardeados desde todos los flancos que el enemigo tiene para que nosotros dejemos de perseverar, para que nosotros desmayemos, para que nosotros no velemos, para que nosotros no oremos y para que nosotros caigamos. Entonces, una de las cosas que yo analizo es, y en este punto voy a poner en contexto la palabra fe, porque nosotros obedecemos a la fe. Nosotros, toda nuestra salvación y todo lo que nosotros creemos que vamos a recibir es por fe. Entonces, yo creo que si estamos en un discipulado, estamos aprendiendo algo que vamos a querer practicar en nuestra vida. Y cuando yo oigo en la Biblia, cuando yo leo en mi Biblia que dice que la fe viene
como resultado, porque esto también para mí es como una fórmula, ¿no? Que lo que me entra por el oído, me va a producir fe, que dice que la fe viene, o sea, la fe viene, la fe se desarrolla, la fe la obtenemos por el oír, y el oír la, la palabra de Dios, dice una versión, pero hay una que me gusta mucho que dice, por el oír y el oír las palabras de Jesús. Y las palabras que se oyen son las palabras de Jesús. Entonces, es un sentido natural, me entra por el oír. Y yo no creo eso que dicen que entra por un oído y sale por el otro, no. Yo pienso que entra por un oído y la mente lo procesa. Cuando lo que entra por el oído lo procesa la mente, allí pudiéramos nosotros, a través de nuestros pensamientos, empezar a analizar y a crear con nuestra mente lo que oído nuestro oído. Por eso es tan delicado estar velando en este tiempo lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que tocamos, porque por nuestros sentidos naturales están siendo bombardeados nuestros sentidos espirituales, amados, y somos llamados a estar despiertos. Entonces, habiendo hablado de todo este contexto, yo quisiera ahora que nos enfoquemos en la palabra velar. ¿Qué significa? Bueno, yo lo veo así, como dos conceptos, ¿no? Uno, como, como lo ve el mundo, o como ha sido históricamente. Yo voy a leer aquí, es como esos dos conceptos como lo conseguí. Yo no sé si en este punto yo estoy un poquito apurada porque yo le comenté a mi amada Rosana Vega cuando me pasó la invitación que yo por causa de mi internet, yo tengo solamente una hora, creo, para hacer esto. Pero sí quisiera que si de alguna manera quieren interactuar, si quieren hacer alguna pregunta o quieren decir algo para hablar acerca de esto, yo ahorita voy a dar los dos conceptos y si quieren hacemos algo pequeño de pocos minutos si alguien quiere preguntar algo y bueno, no tengo que responderlo solamente yo, puede también decir algo a alguna otra persona de una forma rapidita, concisa, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos permita y para ganar tiempo y quedarnos con un aprendizaje completo de lo que quiere darnos el Espíritu Santo hoy. Entonces, velar consiste, en realizar una guardia durante la noche y en la antigüedad se hacía con una vela o antorcha encendida para que de esa forma se pudiera alumbrar esa oscuridad. Eso es algo natural. De la forma, había muchos conceptos, a la verdad, habían hasta velar los muertos y todo eso, pero bueno, estamos hablando de, yo escogí estos dos para podernos enfocar. Y velar en el espíritu, ¿verdad? Yo lo veo así. Velar en el espíritu significa estar siempre despierto y en guardia de tal manera que podamos identificar cuando el pecado nos acecha y nos quiere hacer caer. Tener los sentidos despiertos para estar apercibidos de los tiempos y de la venida de Cristo. Estar apercibidos del retorno del Señor. Independientemente de que Él venga en nuestro tiempo, que yo creo que sí viene, o independientemente de que seamos nosotros los que nos vayamos de este mundo, ¿a dónde vamos a pasar esta eternidad si no velamos esta salvación tan grande? Entonces, habiendo hablado de estos conceptos de velar, ¿verdad? Si alguno quiere hacer alguna pregunta o decir algo en este punto, no sé, pide la palabra o habla, o no sé. Alguno pidió la palabra, es que no, no sé.
Bueno, Rosana, ¿alguno pidió la palabra? Es que no los puedo ver a todos. Pues no, no veo a nadie levantando mano. Ok, entonces vamos a continuar. Miren, mis amados, una de las formas, yo digo, el evangelio es práctico. El evangelio tiene que ser algo práctico. Yo no puedo leer y leer y entonces voy a una liberación y entonces me hago una autoliberación y voy a una oración de renuncia y después no estoy velando. Porque yo entiendo, ¿verdad? Que yo soy débil. Y mi Señor Jesús me dijo, y para mí yo siempre voy a decir que me lo dijo mi Señor Jesús porque la palabra está en la Biblia y la Biblia es la palabra y para mí la palabra es Jesús. Porque Él es el verbo que se hizo carne, entonces siempre voy a decir que me lo dijo Jesús. Oye, pero Jesús sí habla contigo, sí, porque es que como yo leo bastante en mi Biblia, Él habla bastante conmigo. Entonces, yo me hallo en la palabra que el Señor me advierte que yo tengo una concupiscencia y que voy a ser atraído para caer en tentación. Porque esta concupiscencia es, ¿verdad? En mi naturaleza, la debilidad, mi deseo de hacer algo que me va a llevar al pecado. Entonces, por eso dice que cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado del Señor, sino que de su propia concupiscencia, fue tentado. Y como yo sí sé que yo soy débil, yo no sé los demás, yo estoy velando mis debilidades. Y dentro de mis debilidades yo me hallo también entendiendo que siendo bombardeado en este tiempo por las corrientes de este mundo, yo tengo que velar lo que oigo, como les dije, lo que veo, lo que hablo, lo que huelo, lo que toco, lo que pruebo, lo que gusto con mis sentidos naturales, porque son capaces de hacer caer a mis sentidos espirituales. Entonces, eh, pero ¿cómo? Ah, eh, algún nuevo creyente me decía, pero ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes saberlo? Yo le digo, bueno, por ejemplo, ¿cómo sé yo que algo que entró por mi oído y se ha quedado en mi mente me está sacando del espíritu para llevarme a los pensamientos de la carne, para llevarme a mi concupiscencia? O cuando el enemigo está usando algo o a alguien para lanzar dardos a mi mente, bueno, yo estoy todo el tiempo velando mis pensamientos. Por ejemplo, si mi pensamiento lo que yo estoy pensando acerca de alguien me produce molestia, yo estoy siendo influenciado por un pensamiento de maldad. Si velando en mi pensamiento, pensando acerca de una situación, eso me hace odiar, eso me hace sentir celos, sentir en mi corazón contienda, si me hace pensar mal, si me lleva a bajas pasiones, a malos instintos. O sea, si yo estoy pensando en cosas que me llevan a pasar por esas emociones, yo tengo que entender, si estoy velando en mi mente, que estoy en pensamientos que no agradan a Dios, que no son de Dios. Entonces, ¿pero cómo combato esto? ¿Cómo combato los pensamientos de mi mente? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando pensamos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo humilde, todo lo que es de buena virtud, eso debemos pensar y debemos hacer. Porque, fíjense, también la palabra, al final, sería bueno que demos todos estos versos de los que yo estoy hablando en este momento. Pero, ay, la hermana dijo que eso lo decía la palabra, pero no dijo dónde está la palabra. En un ratito les voy a dar esos versos donde están. Este verso me llama mucho la atención y es este verso que dice que así mismo como el hombre piensa en su mente, así mismo es él. Entonces, cuando yo estoy
con pensamientos contenciosos contra alguien o contra algo, soy yo. Hay un dicho popular en mi país que dice que el ladrón juzga por su condición. O sea, que yo voy a decir lo que es el otro por lo que yo soy. Yo voy a creer que el otro es algo por lo que yo mismo soy. Y es así más o menos como es lo que es este pensamiento, que, que está en la palabra. Este pasaje bíblico que dice que así como piensa el hombre en su mente, así mismo es él. Entonces, yo entiendo, mis hermanos, que lo que entra por el oído lo procesa la mente. Dice la palabra que en la mente es donde empieza a engendrarse el pecado. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que velar es qué estamos pensando. Pero qué cosas nos dan pensamientos a nosotros, lo que vemos, lo que oímos. Entonces, Hermana Roxana, creo que Sandrita iba a decir algo. ¿Sandrita? Sandrita. Amén, amada. Yo me acuerdo mucho de una enseñanza de la amada pastora Angélica y me parece que me parece que es justa en este momento, que ella siempre nos recalcó mucho trabajar en la renovación de la mente. Amén. Romanos 12:2. Poderoso. Para que todo lo que te llega, si no es bueno, agradable y perfecto, no lo dejes ingresar en tu vida. No lo dejes que te afecte. Poderoso. Amén. Yo creo eso. Yo creo eso, amada. Si dejamos porque si es una buena palabra y dejamos que esa palabra, nos mantenemos meditando esa palabra, eso va a ser una maravilla, porque de ahí el Espíritu Santo, en el escudriñar de esa palabra que está revoloteando en nuestra mente, por ejemplo, esta del capítulo 26, del versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Como dijo mi Señor Jesús, si yo me quedo meditando en eso, como lo he estado haciendo en estos días, oye, de ahí voy a sacar unas tremendas enseñanzas que el Espíritu Santo me quiere dar. Pero si es algo que no edifica, ¿qué pasa? Se engendra, si lo dejamos allí, engendra el pecado. Y lo peor es que lo que está en nuestra mente cuando se engendra, baja al corazón. Y dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es perverso, que nos guardemos de él, que es malvado, y que de toda cosa guardada guardemos de nuestro corazón, porque de él mana nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que ha estado aquí en mi mente baja al corazón? Empieza el deseo ardiente de consumar, el deseo ardiente de hacerlo, dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros, amados, no estamos velando que lo que entra por mis ojos, por mis oídos, por mis sentidos, yo no estoy velando, entonces se va a engendrar el pecado, va a pasar a ser el deseo ardiente de mi corazón por mi concupiscencia de hacerlo, y dice que cuando lo hacemos, dice la palabra de Dios, que damos a luz el pecado. Ya no se quedó como una tentación que había en mi mente, fue engendrado, fue deseado y fue dado a luz. Cuando se da a luz esa tentación, se llama pecado. Entonces, este mundo nos acecha para hacernos caer. Porque, ¿qué es pecado para nosotros en este tiempo? Porque a veces yo me hallo con nuevos creyentes. No, yo cumplo los 10 mandamientos, yo no mato, yo no robo, pero hay otras cosas que si en este tiempo no velamos, si en este tiempo no estamos apercibidos de que es un tiempo de salvación, yo voy a dejar que el enemigo me ponga molestias contra un hermano y resulta que Dios había preparado un propósito entre esa persona y yo
para que fuese de salvación entre ambos, o que yo le predicara a él, o que luego en el crecimiento espiritual de esa persona, un día él tuviera un propósito espiritual tan grande conmigo. Y a veces no entendemos por qué sentimos molestias contra una persona, y a veces no entendemos por qué nos molesta una situación, pero es que estamos siendo atraídos de nuestra propia concupiscencia, estamos engendrando en nuestra mente algo que después nos puede hacer pecar. Entonces, mis amados, velando. Entonces, pero también veo esta parte, porque entró por el oído, la procesó la mente, el deseo ardiente del corazón y lo dio a luz, se convirtió en pecado. Pero hay otra. Cuando nosotros estamos en malas conversaciones, eso corrompe nuestras buenas costumbres. A veces estamos en el trabajo hablando con incrédulos, con inconversos que nos quieren hacer ver estos tiempos como ellos los ven. Y nosotros no hacemos nada por cambiar, por ser de influencia en el lugar, para que no digan que yo soy un religioso, o para que no digan que yo estoy en contra de la corriente del mundo, o que estoy en contra de lo que el mundo lo está convirtiendo en ley, que ellos están llamando ahora lo malo bueno, y yo no hago nada. Yo no hago nada porque no estoy velando. Yo no hago nada porque no tengo palabra, no he entendido que los tiempos que yo estoy viviendo son tiempos de salvación, que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y mi Señor Jesús ha acortado los tiempos por causa de nosotros, los escogidos, porque yo creo que nosotros somos unos escogidos, pero primero por nosotros, pero también para que sea más rápido, que el tiempo de nosotros sea corto para predicar, que sea corto. Los corazones están dispuestos. El mundo quiere hacer entender en la corriente de que es mentira, que Jesucristo no viene, que no es el tiempo, que el mundo van a pasar cosas X, preparando a las personas de que cuando llegue la venida de Cristo, no sea los que se quedaron, tampoco aprovechen esa oportunidad, sino que crean que no fue un rapto, sino que fue otra cosa. Entonces, si yo veo esto, que si yo no velo lo que hay en mi mente, eso se va a convertir en lo que baja mi corazón. Pero también dice esto, que de la abundancia de lo que hay en mi corazón, habla mi boca. Entonces yo me hallo unos cristianos hablando de pestes, de enfermedades, de muerte, de un montón de cosas, sin ver que este es un tiempo que verdaderamente son malos, pero decida el justo que le irá bien. Que no entendemos que el respaldo de Dios está en medio de nosotros, que no entendemos que Dios nos va a guardar, que estamos hablando todo lo que está hablando el mundo, pero que no estamos hablando lo que habló Jesús. Entonces, ahora también, de que estoy llenando mi mente, de que estoy llenando mi corazón, de qué está hablando mi boca. Y resulta que si lo que habla mi boca es muerte, entonces, entendiendo que la tremenda autoridad que hay en mi boca, como lo dijo mi Señor Jesús, he puesto delante de ti la vida y la muerte. He puesto en tu boca la bendición y la maldición. Ahora pues escoge tú. ¿Qué voy a hablar yo? O hablo la bendición, hablo la palabra de Dios, hablo de las profecías, hablo de mi Señor Jesús, de una vida en el Espíritu, hablo de un evangelio práctico, hablo de las enseñanzas de mi Señor Jesús. Vivo las enseñanzas de mi Señor Jesús. Porque entonces de lo que habla mi boca empieza a suceder alrededor mío. Entonces, mi resumen, amados, de velar y orar para no caer en tentación es que velemos lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo,
lo que estamos hablando, lo que estamos guardando en nuestro corazón, porque de allí es que vamos a empezar a ver lo que vamos a vivir. Porque mi boca tiene el poder de cambiar las circunstancias. Por eso, decía Pablo, es mejor, ¿verdad?, profetizar que hablar en lenguas. Y en este caso no es que yo soy hijo de profeta y soy un profeta, sino que profetizar es hablar lo que ya se habló, porque este tiempo que estamos viviendo ya fue profetizado, ya se habló, está escrito en la palabra, no está aconteciendo nada, no nos engañaron. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. O sea, ¿cómo vamos a poner a trabajar nuestra fe? Porque, amados, veamos la fe también como una fórmula. Es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, dicho en mis palabras, la fe es creer para poder ver. Creer primero. Pero para que se desarrolle mi fe, yo tengo que estar oyendo las palabras de Jesús. Si las palabras de Jesús, sin las palabras de Jesús, no voy a desarrollar una fe sana. Sin las enseñanzas de Jesús, no voy a poder entender estos tiempos. Sin entender que la palabra que entra por mi oído es la que me va a producir fe. Entonces, ¿qué hago lejos de la palabra? ¿Qué hago lejos de mi Biblia? Y si mira, si quiero leer el periódico del día, me pongo a leer la Biblia y sorprendentemente me encuentro que mi Señor Jesús, en Mateo 24, miren esto. Mi Señor Jesús, voy a buscar Mateo 24. Ya, voy a leer un poquito. Mateo 24. Mi Señor Jesús en Mateo 24, Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin. Es el título que le ponen en esta Biblia, Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oísteis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Yo creo que estamos en principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Voy por el 13, Mateo 24:13 ahora. Más, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por cuanto cuando veáis en el lugar santo, bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí. Lo leí desde el Mateo 24:3 hasta el el 14. Hasta el 14, perdón. Entonces, y lo pueden leer hasta el final, porque mi Señor Jesús, así como me mostraba el Espíritu Santo en estos días, Mateo 24, 25 y 26 son un contexto completo de mi Señor Jesús,
exhortándonos a velar. Porque yo les invito, como al principio, que no seamos de los que velan y no oran, o que no seamos de los que oran y no velan. ¿Y cómo es eso que velan y no oran? Ay, no, estoy pendiente de que cualquier acechanza del enemigo puede venir. ¿Y qué creo? ¿Que sola lo voy a combatir? ¿Que yo puedo contra las acechanzas? ¿Que yo soy tan fuerte yo misma, yo me auto salvo, yo me autodefiendo? No. Orando, llevando al Señor nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, pidiéndole al Espíritu Santo, solo sin ti no puedo, revélame, porque a veces no nos son revelados nuestro propio pecado, nuestra propia insensatez, y entonces necesitamos al Espíritu Santo de Dios, necesitamos orar, necesitamos decirle, Señor, sola no puedo, Señor, sin ti, o sea, de verdad que esa palabra que dijo mi Señor Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer, yo creo eso, apartada de Jesús, yo no puedo hacer nada. Y Él dijo, me voy y no los dejo solos, les dejo al Espíritu Santo de Dios para que los ayude en todas las cosas, para que les revele todas las cosas. Entonces, yo pienso, mis amados hermanos, con amor, con temblor, le decía a la pastora Angélica ayer, estoy preparando un mensaje, yo no, o sea, yo soy una sierva de Dios y quería compartir esta bonita palabra con ustedes y quería exhortarles, hermanos, en amor, a que estén velando, orando, para que no caigáis en tentación. Si alguno quiere decir algo, ya nos quedan, por lo menos a mí, poco tiempo. Si alguno quiere añadir. Amén. Mi hermano, ¿Sí me escucha? Sí, adelante, mi hermano. Ok. Varios puntos que me gustaría compartir con ustedes, mis hermanos. Mateo 24, proféticamente, hay un mensaje encriptado ahí. Y lo leemos y muchas veces no lo apercibimos porque nos falta revelación de parte del Espíritu. Dice la palabra que si alguno nos falta revelación, la pidamos a Dios. Amén. Entonces, hermanos, somos un cuerpo, somos miembros y nos ayudamos unos con otros. Amén. En Mateo 24, en el versículo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ahí viene una palabra clave, es el engaño. Porque Así vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, versículo 5. Dice, y a muchos engañarán. Van 2. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañar. Van 3. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales, no pequeñas, ojo, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Engañar. El común denominador de lo que el Señor les está advirtiendo, que se están apercibiendo y que deben de estar velando, que en estos tiempos profetizados, como dice la hermana, que ya está todo profetizado, pero bueno, pues hay que ver el ministerio profético, el profeta, el don de profeta, cada uno va articulándose en el miembro, en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. El profeta no se le ha dado una mala ubicación dentro de la iglesia, y no nada más ubicación, sino tienen una imagen. Muchos cristianos no entienden verdaderamente lo que es el trabajo de un profeta, y no es el adivinar,
no es el de vaticinar, es el de estructurar, Él es el de edificar, es el sacar adelante la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Soltar la palabra profética es aplicar la palabra en aquellos que Dios considera que hace falta para que ellos puedan ser levantados y ayudados. El profeta es la voz de Dios en cada uno de los vasos proféticos. Esto es bien tremendo. Entonces, ¿qué quería yo puntualizar? Primeramente que Mateo 24 hay un común denominador de engaño. Y en estos tiempos, mis hermanos, el engaño está por todos lados. Por todos lados. ¿Cómo empezó el humano a caer? La humanidad empezó a caer por un engaño, ¿sí o no? Con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Allí fue engañada toda la humanidad. Hasta que vino el Señor. Y entonces, por medio de él, nosotros somos apercibidos. Cuando la palabra dice velad, es velad en todas estas cosas. Velad que no nos engañen. Dice el Señor, obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y ahorita muchos andamos obedeciendo. Hay que reconocer los tiempos en que vivimos. Los tiempos son peligrosos, dice la palabra. Que muchos estarán engañando. Muchos que se hacen llamar hermanos o cristianos. Hay que tener cuidado. Y eso solamente podemos estar atentos cuando uno está velando y orando. Definitivamente van juntas, claro que sí. Pero hay que reconocer los tiempos en los que vivimos. Esta profecía está hablando de eso, de estos tiempos. Estamos en los tiempos de dolores de parto. Es cierto, es verdad. Hay que estar conscientes de eso. A mucha gente no le interesa. Le interesa nada más que Jesucristo venga y nos vayamos con él. No, no es así. Hay que estar apercibidos, hay que estar velando. Hay que tener, como dice el capítulo 25, cuando se nos muestran las vírgenes. Todas se durmieron. Todas, las 10. Las imprudentes y las insensatas. Pero fíjense, había luz, había lámparas, había aceite, había una propiciación de Dios. Estar velando y orando hace que nuestras lámparas iluminen más, podamos ver. Y eso es tremendo, es fenomenal, estar apercibidos, estar velando y orando, para que no caigamos en tentación. La tentación viene por Satanás y por la ley del pecado. La ley del pecado, como decía Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago, porque he encontrado esa ley. La tentación nos viene no solamente de Satanás, hermanos, sino también del interior de nosotros. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, son dos, el diablo y la ley que encontramos en nuestro pecado, la ley, pues el original, ¿verdad? Cuando cayó la humanidad. Pero gracias a Cristo Jesús, que Él venció el pecado, Él es santo, Él no pecó y murió. Y todo ese pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Todos esos decretos que estaban en contra de nosotros fueron clavados en la cruz. Y ahora, por medio de Él y su sangre y su lavamiento, podemos estar delante de la presencia de Dios, velando y orando, para que no caigamos en tentación, para que no seamos fácilmente engañados. Esta es mi participación y gracias. Poderoso, mi hermano. Bueno, el hermano dio allí algunos versos de los que estamos hablando y ciertamente sí, es verdad. Por eso yo les invito a que cada uno agarre su Biblia, se lea todo Mateo 24, todo Mateo 25 y todo Mateo 26
para que cada uno escudriñe en la palabra esto que mi Señor Jesús, que como yo lo enfoqué en velar y orar para no caer en tentación, es cierto. El hermano dijo una palabra clave de estos tiempos: engaño, engañadores. ¿Por qué es necesario velar por los engaños? El mundo ha levantado líderes, ha levantado voces, y estamos siendo bombardeados por todos los medios de comunicación, por las redes, por todo, con palabras que nosotros, conociendo el evangelio, podemos identificar quiénes son los engañadores. Pero, como decía el hermano, podemos identificar que la tentación para nosotros, para no caer en tentación, debemos también saber identificar cuándo nos está tentando el enemigo y cuándo somos nosotros mismos tentados del interior de nosotros, del deseo que hay en nuestro interior, que es lo que es la concupiscencia, que el hermano leyó el verso en Santiago. Entonces, ya para finalizar un poco esto, antes de orar, me quedan pocos minutos, yo les quisiera dar algunos versos bíblicos, ¿verdad? Que quisiera que ustedes mediten, estudien. Fíjense, en Lucas 18:1, Jesús refirió la necesidad de orar y velar siempre. Esta palabra siempre es una clave. Entonces, allí Jesús refiere una parábola que habla del juez injusto y una viuda. Entonces, es bueno que ustedes se lean Lucas 18 y se lean el contexto y se hallen allí cuando Jesús está hablando de la necesidad de orar y velar. Romanos 10:17 es así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este es el verso que yo les dije, como me gusta Romanos 10:17, como lo dice esta versión que yo lo conseguí. Pero en la versión de la Reina Valera hay varias versiones, y la más común dicha por nosotros los cristianos es la de la Reina Valera de 1960, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero me gustó bastante. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En Mateo 26:41 es donde está específicamente el verso que fue el título de esta palabra de hoy, que es velad y orar para que no entréis en tentación. También me gustaría que tengan allí dentro de sus apuntes que van a leer Mateo 24, 25 y 26 completo. Y bueno, los versos que le dio el hermano, ya les voy a dar unos versos más que tengo anotados aquí. Romanos 12:2, que también lo refirió la hermana, acerca de nuestra mente, de cuando vienen los pensamientos a nuestra mente. Y es importante, mis amados, que si ustedes pueden profundizar en casa esto y escudriñar, y no sé si quieran hacer una segunda parte y me invitan, donde haya más revelación acerca de velar. Yo traté de enfocarme en velar porque muchos, o sea, nos hemos, un seminario de orar y el seminario de cómo orar y la palabra y 10 temas de la oración, y entonces, pero orar y velar es juntos. El resumen de esto es: orar más velar es igual a no caer en tentación. Es importante, mis amados.
muy demasiado importante. Hay engañadores, como dice Mateo 24, pero si estamos velando, no vamos a ser engañados. Si estamos velando, es importante que tomemos en cuenta lo que oigo, lo que veo, lo que hablo, lo que llevo a mi corazón, de qué estoy llenando de mi corazón, de qué estoy llenando mi mente, de la abundancia de qué está hablando mi boca, qué está sucediendo a mi alrededor. Somos responsables. Entonces, bueno, mis hermanos, para terminar vamos a orar, sabiendo que hay varones en medio nuestro, pues con el permiso de ellos que son cabeza, ¿verdad? Voy a orar para cerrar. Les bendigo, les amo. Me gocé de estar hoy aquí. Espero que, así como yo aprendí algo, ustedes también hayan hoy recibido algo de parte del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, oremos.